El reseteo de divisas es algo que no le gusta a absolutamente nadie. Es algo que queremos evitar a toda costa, pero que por desgracia a lo largo de la historia se ha repetido muchísimas veces, sobre todo en el último siglo. Todas y cada una de las divisas como estas de aquí, que ya no están en circulación, pasan por las mismas etapas. Son 4, voy a cubrirlas en el siguiente vídeo. Quédate hasta el final porque aquí te voy a explicar en qué posición estamos ahora mismo en cuanto al sistema financiero, en cuanto a las divisas y sobre todo cómo te puedes proteger frente a estos cambios. Antes de continuar, como digo en todos mis vídeos, el siguiente vídeo no es un consejo financiero, simplemente es mi opinión. No te creas nada de lo que digo, desarrolla tu propio criterio, saca tus propias conclusiones y dicho esto vamos a analizar exactamente en qué fase estamos nosotros y sobre todo cómo te puedes proteger. Obviamente también vamos a cubrir exactamente cuál es la relación con Ripple, con XRP y la oportunidad que esto significa, me refiero al reseteo de las divisas para el sector de activos digitales. Como he explicado al principio del vídeo, las divisas pasan todas por las mismas etapas y son 4. La primera consiste en un férreo control del dinero fiat. El control implica que todos los pagos se realizan utilizando esta divisa, pero no solamente eso, sino que además se busca que la ciudadanía ahorre su dinero en este mismo formato, en ese dinero fiat. El problema con esta situación es que si no está respaldado por oro, no hay forma humana de evitar que te lo confisquen. Te lo confiscan a través de la inflación, que si lo hago yo imprimiendo dinero, que es exactamente lo mismo, se considera delito, pero si lo hace el Estado es simplemente por tu propio bien, sobre todo bajo la excusa de mantener la estabilidad financiera a nivel nacional y si esa divisa es la divisa de reserva mundial, para mantener la estabilidad a nivel internacional. El Estado y en general los reguladores están obsesionados y tienen un único objetivo, obsesionados con mantener el control de las vías de comunicación. En este caso, las vías de comunicación financieras. Por eso en 1933 prohibieron a sus ciudadanos, me refiero a la Reserva Federal de los Estados Unidos, la tenencia de oro. Si tenías oro en propiedad, era un delito. Hasta ese punto está dispuesto a llegar el gobierno de los Estados Unidos, históricamente, con tal de controlar el sistema financiero, y si tienen que utilizar el Código Penal, lo van a hacer sin dudar ni un solo segundo. La segunda etapa es el robo de la inflación, porque como he dicho antes, si lo hago yo, es un delito, si me pongo a imprimir dinero desde mi casa, es un delito, se llama falsificar, pero si lo hace el gobierno de los Estados Unidos, o el Banco Central Europeo, o la institución o la autoridad monetaria de tu país, no es un robo, es simplemente por tu propia seguridad. Lo importante de esta segunda etapa, que es el robo de la inflación, es que la riqueza se confisca, y con confiscar me refiero a que simplemente cambia de manos, y cambia de manos a través del déficit. El déficit significa que el Estado hace dos cosas, o una de dos, o sube los impuestos o imprime más dinero, y en ambos casos lo paga el ciudadano en un coste de vida muchísimo más elevado que antes. Por eso en 1985 en Estados Unidos con un sueldo de $20.000 podías comprar una casa que era 3,5 veces el salario mínimo de un ciudadano. 50 años después esto se ha multiplicado por 6. A pesar de que el salario medio de un ciudadano americano está en torno a los $70.000, el problema está en que la vivienda ha subido a los $450.000 de media. Antes podías acceder a una vivienda, comprar una vivienda con 3 veces el salario mínimo de un año, de un ciudadano medio en Estados Unidos. Ahora es 6 veces. Necesitas 6 salarios completos de un solo año para poder acceder a una vivienda. Tercera etapa es la hiperinflación. Volviendo al ejemplo de la vivienda, vamos a irnos a la Alemania de Weimar. En vez de una vivienda, vamos a utilizar un trozo de pan. Antes de que entrase la hiperinflación en la Alemania de Weimar, una barra de pan costaba 162 marcos y al final de esa hiperinflación te costaba 250.000 millones de francos alemanes. Y aquí es cuando viene lo interesante, porque si nos vamos a 1970, en Estados Unidos el precio medio de una casa era unos $20.000 aproximadamente. Y tenías 3 opciones. Con esos $20.000 podías simplemente comprarte una casa, tenías la opción de ahorrar y meterlo bajo el colchón, o tenías la tercera opción que es invertirlo en oro. Y vamos a analizar los 3 escenarios de forma simultánea. Si invertías en una casa, al cabo de 50 años, esa casa que valía $20.000 hace 50 años, a día de hoy, en el año 2024, valdría aproximadamente unos $450.000. Si hubieses guardado el dinero debajo del colchón, obviamente esos $20.000 ahora valdrían muy poco. Y si hubieses invertido esos $20.000 en oro, ocurre algo bastante llamativo, y es que 50 años después, en el año 2024, te encuentras con que de repente, con esa misma cantidad de oro en onzas, pagas 3 viviendas en total. 3 viviendas, cada vivienda de $450.000
cada una. Si ponemos este mismo ejemplo con la Alemania de Weimar, pero con la barra de pan, ocurre exactamente lo mismo, pero de una forma muchísimo más pronunciada. Una barra de pan equivalía en la Alemania de Weimar antes de la hiperinflación a una onza y media de oro. Después de la hiperinflación, con esa misma onza y media de oro, pagabas 800 barras de pan. Y la cuarta etapa, como te puedes estar imaginando, es la introducción de una nueva divisa. En el último siglo ha habido muchísimos casos de hiperinflación y te quiero poner los 10 casos más llamativos de este último siglo, los peores casos. En primer lugar está la Alemania de Weimar, que en un periodo muy corto, apenas un año, pasó a tener una inflación mensual del 29.000%. Obviamente salieron de esta crisis efectivamente creando una nueva divisa. Grecia, en la década de los 40, se enfrentó a exactamente el mismo problema. Llegaron a tener una inflación mensual del 13.500%. Y efectivamente también se solucionó este problema uniéndose a Bretton Woods, que en ese momento el dólar estaba respaldado por, efectivamente, oro. En la década de los 40, Hungría también llegó a una inflación diaria de más del 200%. China también en la década de los 40 también se enfrentó a exactamente el mismo problema. Llegaron a una inflación mensual del más del 2000%. Chile, entre la década de los 70 y los 80, llegó a una inflación de más del 700% mensual. Obviamente acabaron solucionando este problema como hacen todos los países, introduciendo una nueva divisa. Argentina y Bolivia tuvieron exactamente el mismo problema en la década de los 80. Nicaragua y Yugoslavia tuvieron exactamente el mismo problema en la década de los 90. Y Zimbabue a principios del año 2000, del año 2000 al año 2009. De hecho, hace apenas unos días, Zimbabue ha anunciado una nueva divisa respaldada por oro. México, a principios de 1993, pasó por exactamente el mismo proceso. Se enfrentaron a un problema que consiste en la creación de una nueva divisa. Y ahí es cuando tienes que establecer cuál es el ratio de conversión. Decidieron cargarse 3 ceros, es decir, si tenías 100.000 pesos en la antigua divisa, pasabas a tener 100 pesos en la nueva divisa. Por eso digo en muchísimos de mis vídeos que los grandes ahorradores van a ser los grandes perjudicados en la siguiente crisis financiera, porque las divisas, cuando nacen, debido a cómo está establecido el sistema financiero, nacen con fecha de caducidad y siempre pasan todas por exactamente el mismo proceso. Y quizá nos equivoquemos con los timings, pero el resultado está garantizado. Y si no me crees, pregúntate por qué los bancos centrales de absolutamente todos los países están o estudiando o valorando el lanzamiento de las famosas y criticadas CBDCs. Repito, esto no es para meterte miedo, es simplemente para darte las herramientas para que estés preparado frente a la siguiente crisis financiera. Y la historia habitualmente, aunque no se repite de forma exacta, siempre rima. Y si miramos qué ha ocurrido con el resto de divisas en la historia, siempre llegamos a la misma conclusión. Al final, acaban valiendo cero. Después de todo lo que te he explicado, ¿crees que el euro y el dólar van a sobrevivir? ¿O crees que van a ser la excepción? ¿Crees que la divisa de tu país va a ser la excepción, la primera excepción en la historia? ¿O crees que va a acabar exactamente igual que el resto de divisas a lo largo de la historia? Tienes 3 formas de protegerte frente a esta situación. Primera y más evidente, la forma de protegerte frente a estos cambios es la inversión en metales preciosos, oro y plata. La segunda son los bienes raíces. Y la tercera, menos evidente, son los activos digitales. La inversión en el futuro sistema financiero. Porque lo que no te cuentan es que las CBDCs, las monedas digitales de los bancos centrales, que vamos a utilizar todos nosotros, el euro en su formato digital, el dólar en su formato digital, el peso en su formato digital, van a estar montadas encima de tecnologías de contabilidad distribuida. Y esto supone una tremenda oportunidad si entiendes la transición.